Coast también, Iván, cualquier cosa. Claro, ahí estamos los tres. Buenísimo, buenísimo, gracias. Sobre Bien, todo por si hay bueno, alguien en sala de espera que lo puedas admitir. claro, sí, Dale, lo voy sumando. no, ahora no quedó ninguno, ya están todos. Listo, ya está grabando, Damián, ¿eh? Bueno, perfecto. Ahí arrancamos. Me avisan cuando están viendo mi pantalla ya. Se ve. En la próxima presentación te agregamos, Iván, vamos de a poco. Ay, perdón. Dale, dale. No hay problema, no hay problema. No te calenté, Damián. Un chiste interno que tenemos con Iván, que en algunos los pongo, en otros no, en otros aparece plan. Bueno, Bueno, este, bueno, la última arrancamos directamente, si te parece, José. sí, sí, dale Voy a, para, dale, voy a dale. cerrar Sí, mi sí. cámara. Un segundo, ¿eh? Ahí va. Sí, lo que tiene que para modificar cualquier cosa, viste, abrir o cerrar la cámara, sí, tenés que salir de la presentación. Sí, 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 estaba viendo que listo. No te dejas no sino. me estaba dejando cerrar Ahí la está. cámara desde la presentación. Claro. Bueno, vamos a arrancar con un tema, digamos, que va muy de la mano con lo que estuvimos viendo en la última clase, que era el famoso Big Data, ¿sí? Que es el Internet de las Cosas, IoT, por sus siglas en inglés, que es Internet of Things, ¿sí? El Internet de las Cosas. Vamos a ver qué significa, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus aplicaciones. Digamos, hoy en día estamos rodeados de esto. Seguramente más de uno sabe de qué significa, lo ha visto ejemplos, pero muchos, yo me incluyo, que antes de conocer este concepto, de estudiarlo un poco, de ver bien de qué se trata, cuáles son los conceptos o sea, cuáles son cuál es la columna vertebral de este concepto, me fui dando cuenta que estábamos rodeados de este tipo de cosas, o sea, el Internet de las cosas, cosas que se van conectando, digamos, a la red, que van interactuando entre ellas, ¿sí? Por supuesto, haciendo uso de lo que vimos la clase anterior, que es el famoso Big Data y digamos, la computación en la nube, ¿sí? El uso de esos datos, este, el procesamiento de esos datos en la nube, ¿sí? Ahí vamos. Eh, Como lo indica su nombre, son, digamos, el Internet de las Cosas es un concepto en realidad, ¿sí? Donde nosotros vamos a ir viendo que todos, o sea, todos los elementos de nuestra casa, todos los elementos en la industria, todos los elementos, digamos, en el campo, en la medicina, en casi cualquier disciplina que ustedes puedan pensar, van a estar no solamente digitalizados, sino que interconectados, ¿sí? Utilizando datos de la nube, datos del Big Data, datos provenientes de sensores e interactuando todo el tiempo entre ellos, ¿sí? Eh, ya hace tiempo que tenemos algunos ejemplos de eso, por ejemplo, eh, los artefactos en nuestra casa que podemos conectar al Wi-Fi, por ejemplo, estar yendo en casa, en el auto, en el colectivo y antes de llegar poder encender la calefacción, el aire acondicionado desde una aplicación en el celular porque el equipo de aire está conectado a internet, o ver y grabar algún programa o lo que sea, ¿sí? Programar los artículos del hogar, ¿sí? Desde una aplicación en la red. ¿Tá? No es solamente una programación, ¿sí? Como puede ser un timer que podemos aplicar, no sé, a una cafetera para que nos prepare el café una hora predeterminada, sino que eso esté conectado a Internet y, digamos, el Big Data pueda predecir cuándo la vamos a utilizar, ¿sí? En qué momento del día lo vamos a utilizar, de qué manera lo vamos a hacer, cuál es la manera más conveniente de hacerlo, en qué momento es el más eficiente, ¿sí? Para hacerlo, para lavar la ropa, para encender la calefacción, para llevarla a una temperatura determinada. Entonces, vamos amoldando, por ejemplo, en el caso de hablar de nuestro hogar, a nuestras necesidades. Incluso hoy estamos hablando de que podemos hablar hasta de cerraduras, ¿sí? No inteligentes, sino conectadas a Wi-Fi, donde yo mediante una aplicación puedo cerrar, o sea, mejor dicho, trabar o destrabar puertas, por ejemplo, en mi casa, ¿sí?
seguramente más de uno de ustedes ha estado en contacto con estas cosas y sabe de lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Alguno tiene algún ejemplo, alguna consulta? ¿Alguno estuvo en contacto con esto, con el famoso IoT? Sí, profe. Por Una boludez, ejemplo. pero yo tengo una lamparita Wi-Fi y me la programo para prender a la mañana así ya tengo luz. Ajá. Igual es una porquería, o sea, es re inseguro porque te pueden re hackear con eso, pero bueno, no hay nada que puedan No, entrar. bueno, pero más allá de la aplicación, o sea, porque a ver, digamos, los electrodomésticos fueron programables hace muchos años. Pero una cosa es que vos la puedas programar y otra cosa es que esté conectada a la red, ¿sí? No sé cómo es el caso de esa lámpara. No, no, va a la red, va con Wi-Fi. Ok, o sea, evidentemente hay datos que entran y salen de la nube. O sea, yo podría analizar esos datos y ver en qué momento vos del día utilizás esa lámpara, por ejemplo. Claro, la aplicación viene con, Ujú. aparte de la lámpara, te muestra todos los productos que tiene enchufes, tiene Ajá. conectores, tiene un montón de cosas más que son de la marca y te lo ofrece como para que lo tengas en cuenta. Ok, pero por ejemplo, para ir más a lo que vamos a ver nosotros, yo lo que podría hacer, o sea, esa aplicación, cada vez que vos utilizás esa luz, está generando datos, ¿o no? Claro, claro, sí, sí, con el Porque Wi-Fi. yo sé en qué momento del día vos la utilizás. Yo puedo llegar a saber que de lunes a viernes lo utilizás en un determinado horario, hasta un determinado horario, que los fines de semana ese horario cambia o directamente no lo utilizás, entonces yo puedo decir, no está en la casa. ¿Me seguís? Claro, sí, sí. O sea, es una automatización con una vuelta más de rosca, para decirlo, digamos, de una manera menos poética, si quieren. ¿Te das cuenta? Está bien, en el caso de una luz es bastante sencillo, está encendida o está apagada. En el caso de lo que es calefacción, por ejemplo, no solamente va a estar encendido o apagado, sino que va a tener que ver con la temperatura ambiente, cuál es la temperatura que a vos más te gusta, si utilizás el aire acondicionado de manera intensiva, ¿sí? En qué momentos del día lo utilizás. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. ¿Le puedo sumar una cosita? Por favor. Tenés, así como tenés el tema de la luz y tenés el tema de los enchufes, vos ya le podés poner a determinados sistemas, no de ahora, estoy hablando hace varios años, que cada vez está más perfeccionado. Por ejemplo, un sistema solar. Yo le doy prioridad al inversor para que alimente la casa, si sobra algo, carga las baterías, si sobra más energía, hago de prosumidor, se la puedo colgar a la red, pero a su vez ya sé qué tiene conectado, qué enchufe. Entonces le puedo decir, hay mucha radiación, bueno, prende la bomba de tal hora a tal hora. Hay un corte de energía que el inversor del sistema para directamente, bueno, usar la energía de las baterías primero para el sistema de seguridad, por ejemplo. Eh, Claro, donde tengo puesto, dejo la comida en el microondas, bárbaro, 20 minutos antes de que yo llegue, el microondas se prende. Podés sensar la temperatura que tenés en el agua si tenés un termo, por ejemplo, solar, y el sistema analiza cómo es la condición medioambiental en el horario que vos te vas a bañar. Calcula el tiempo antes que tendría que prender la resistencia, si no va a estar la temperatura del agua, la temperatura que vos la querés, y entonces cuando vos necesitas el agua ya la tenés lista. Y así y lo que se te ocurra. También puede llegar a pasar, bueno, así también podemos hablar de la carga y descarga de los vehículos eléctricos que están conectados, etcétera, ¿no? Lo que es un poco peligroso es eso, que saben a qué hora prendes la luz, si no hay movimientos, es que no estás. Es muy No hay, hackeable absolutamente. los hardware conectados a internet, ese es el problema, como la impresora, todo. claro, de todo, Es muy las hackeable, no cámaras, tiene lo que seguridad. estamos hablando, es complicado, por eso vamos a tener la clase de ciberseguridad con Pablo que le va a decir cosas que no lo van a poder creer, cosas que se usan en Argentina ahora. No me quiero adelantar, pero sí, es un problema. Tenés un montón de Sí, ventajas porque totalmente. si yo quiero usar hasta el último watt de energía, le digo que me cargue, que utilice la bomba de agua y me cargue el tanque al mediodía. Donde me sobra energía me la consumo todo. Consumir, yo qué sé, cocinarme la comida, hace esto, hace lo otro.
vos le podés dar las indicaciones que quieras. El tema es que al pasar esos datos, hay temas de datos que terminan siendo sensibles. O sea, como decía Damián, simplemente viendo si tenés encendido o no el sistema de iluminación, los tipos se dan cuenta. Bueno, Damián habló de la calefacción también, ¿no? La previsión de a qué hora prendo y no prendo la caldera, eso se ve por domótica, inclusive si tenés como sistema de backup, bomba de calor, que ahora se usa mucho el tema de la bomba de calor porque son más eficientes. ¿Qué hacen? Depende si si esa bomba de calor sea por tierra o por aire, ven las condiciones ambientales, calcula y actúa en consecuencia, porque generalmente la temperatura vos la bajás cuando dormís, pero cuando te levantás necesitas más temperatura y demás. Así que hay de todo. Bueno, te dejo, me metí un cachito ahí. Sí, no, pero por favor, no hay problema. Adelantándonos también un poco, yo siempre cuento el mismo ejemplo, ¿no? Esto es algo que lo viví, y esto lo vi, si no me lo contaron, en un país nórdico, ¿sí? Obviamente estamos hablando de otra tecnología, en un vehículo, ¿sí? Entra a una playa de estacionamiento, un lugar donde esa playa de estacionamiento tenía como unas especies de lomito de burro de esos plásticos, ¿vieron? ¿Sí? Esos que van atornillados al piso, y tenía una altura determinada. Bueno, en ese momento la persona tenía un auto que podía regular su altura, ¿sí? La altura de suspensión, donde sube un poco la suspensión del auto para no tener problemas, digamos, al pasar estas, digamos, estos lomos de burro en ese estacionamiento. A los 3 4 días vuelve, digamos, esta persona con el auto a ese lugar y automáticamente el auto levantó a la altura, ¿sí? Sin preguntar, que él había seteado la primera vez para que no tocara abajo, ¿sí? ¿Cómo hizo eso? Tiene el auto conectado a internet, el auto tiene un GPS, detectó que en ese lugar él había necesitado, hace unos días atrás, subir la altura de la suspensión, ¿sí? Entonces, cuando volvió a entrar a la misma playa de estacionamiento, el auto automáticamente se levantó unos centímetros el despeje al piso. Y eso es el Internet de las cosas, ¿sí? El auto registró en qué momento, qué altura y por qué, y dónde. Después vio que volvió a ese lugar y listo. Configuró el auto para poder manejar en ese lugar sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Estamos todo el tiempo generando datos. Todo el tiempo generando datos. ¿Sí? Siempre hay alguien o algo registrando todas nuestras actividades. Con cada uno de los elementos que nosotros tenemos conectados a las redes. Sobre todo el teléfono, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? El concepto es un poco más que una automatización. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, 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 bro. sí. Bien. Esto es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Qué es el Internet de las cosas? Bueno, obviamente por las siglas en inglés que se los comenté, Internet of Things. eh, es un proceso, como dice ahí, que me permite conectar e interconectar, digamos, mediante la web, todos los elementos físicos cotidianos que nosotros podemos tener, que van, digamos, desde lo más simple, como habíamos mencionado, como uno de ustedes mencionó, que era una simple lámpara, ¿sí? Un simple elemento de iluminación, hasta la calefacción, recursos para la atención de salud, como dice ahí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que puede predecir cuándo vamos a sacar turno, en qué lugar vamos a necesitar atendernos, ¿sí? Los elementos médicos, como van a ver adelante, muchos dispositivos médicos están conectados a Internet. Bueno, ni hablar en la industria, accesorios personales, electrodomésticos, los que se les ocurra, el que quieran, pueden estar conectados a Internet y van a registrar en qué momento, por ejemplo, lo que menciona ahí, el lavarropas, qué momento del día es mejor para lavar la ropa. Puede cruzar datos también, ¿eh? Se pueden cruzar datos de manera automática en la nube. Eh, digamos, el IoT es una red, ¿sí? Una red de artefactos, ¿sí? De elementos, de objetos interconectados,
¿sí? A través de Internet y que son capaces de generar datos, ¿sí? Como dice ahí, de censar el entorno, recopilar y transmitir esos datos, desde y hasta otros objetos o sistemas. También pueden interactuar entre ellos, pueden interactuar con nosotros, interactuar con la web e interactuar entre ellos, ¿sí? Un ejemplo son los almacenes inteligentes, o sea, los pañoles inteligentes, ¿sí? Donde una estantería puede censar todo el tiempo qué cantidad de elemento tiene, los puntos de pedido máximo, mínimo, disparar directamente una nota de pedido, ¿sí? Cuando llegamos a un punto mínimo, y del otro lado no va a haber una persona que va a recibir un correo automático diciendo, no, tengo que enviar esta determinada cantidad de cosas. No, se va a comunicar directamente con el almacén del proveedor. ¿Sí? Nuestro almacén va a saber automáticamente qué cantidad tiene el proveedor, cuáles son los plazos de entrega, cuáles son las estadísticas de, no sé, por ejemplo, el último año de entregas. Entonces va a disparar las notas de pedido en consecuencia de toda esa información que va a ir analizando, ¿sí? ¿Cómo se analiza esto? Se analiza, digamos, de lo que se llama computación en la nube, ¿sí? Todo interconectado mediante el Internet. Justamente por eso se llama el Internet de las cosas. Es la manera, es la red virtual que nos permite, o sea, que permite interactuar a todos los elementos, todos los objetos, todos los electrodomésticos, todos los, digamos, los equipos capaces de interactuar con Internet, que lo pueden hacer, obviamente, valga la redundancia, con Internet, entre ellos y con nosotros, ¿sí? Generando datos, ¿sí? Fíjense que nosotros hablamos de objetos y dispositivos capaces de censar el entorno, ¿sí? O sea, están todo el tiempo censando. ¿Y qué podemos censar? Podemos censar temperaturas, humedades, cantidades, pesos, horas del día, iluminación, emisiones, partículas, lo que se les ocurra, todos esos elementos, digamos que justamente eso es el Big Data, ¿no? Nosotros podemos censar un montón de cosas. Ahora, el tema es qué hacemos con todo eso, ¿sí? Lo censamos, lo recopilamos, lo procesamos y lo transmitimos, ¿sí? Ese es el famoso Big Data. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende, gente? Sí, profe, se entiende. Profe, una consulta. ¿Sabes si Dale. alguien tiene almacenes totalmente inteligentes, si se le pudiera decir así en Argentina? Acá en el país, no. Totalmente inteligente, no. Sí, un híbrido, o sea, con un nivel de independencia bastante grande, que creo que ya se los debo haber comentado. Corregime, José. Creo que ya algo les comenté de los almacenes de Cargill, por ejemplo. Díganme si yo se los conté, si no, no le voy a volver a contar todo. La verdad es que yo no recuerdo, profe. Nosotros no. No sé. Bueno, se los comento brevemente. Tuve la oportunidad de visitar una planta, una de las plantas de Cargill, y la verdad me sorprendió el nivel de automatización y el nivel, digamos, de digitalización que tiene. Para que se den una idea, eh, hay pasillos con máquinas expendedoras, ¿sí? Donde yo puedo sacar herramientas, elementos de medición, consumibles, adhesivos, guantes, eh, repelente para insectos, todo lo que a mí se me ocurra, ¿sí? Lo puedo pedir directamente de una máquina y me lo entrega. Eh, por ejemplo, para entrar a la planta tienen reconocimiento facial, ¿sí? No hay molinetes, uno va entrando y por reconocimiento facial va registrando las entradas y salidas de la gente. Eh, el pañol, por ejemplo, el almacén, si yo quiero retirar un elemento de medición, todas las herramientas, o sea, no hay gente atendiéndolo, ¿sí? Uno entra, va hasta la estantería, toma lo que tiene que tomar, la herramienta que tiene que utilizar, y se va al sector donde lo va a utilizar. ¿Cómo lo detecta? Tiene un arco en la entrada, todo mediante lo que es RFID, ¿sí? Que es sensores por radiofrecuencia. ¿Sí? Detecta qué, o sea, primero me reconoce a mí por reconocimiento facial, detecta qué elemento me estoy llevando, me pregunta si es correcto, o sea, si lo que sensó es correcto, yo le doy un OK en una pantalla táctil y me lo llevo donde haga falta, y el sistema me va siguiendo mediante las cámaras y mediante el RFID que va a tener
esa herramienta que yo me llevé, o ese elemento de medición, o ese equipo, o lo que sea, y va registrando quién se lo llevó, cuál fue el camino que hizo dentro de la planta y dónde está en ese momento. ¿Sí? O sea, el pañol no hay gente, es totalmente automatizado. Ahora bien, tanto las máquinas como el almacén dispara automáticamente correos. Ahora, ahí viene donde yo le digo que no es 100% automatizado, o sea, que no interactúan los almacenes, porque, por ejemplo, le dispara un pedido a un proveedor y ese proveedor lo recibe una persona. O sea, cómo dispara el pedido no se intercomunica directamente con el almacén. Dispara un mail con un pedido de determinada cantidad de cosas directamente a un proveedor donde lo recibe una persona y lo procesa. ¿Sí? Ahí es donde se corta un poco. No he visto, más allá de lo que les estoy comentando, no he visto algo 100%, digamos, automatizado, 100% hecho en la web, donde los almacenes se comunican automáticamente y no hay intervención de personas. La verdad, no lo he visto. No sé si alguien ha visto algo parecido. ¿Alguno vio algo parecido? Que había, pero no acá, un kiosco que directamente entrabas, agarrabas las cosas, ya por cámaras te lo detectaba y pagabas y listo. Ahora, Verá. también escuché que ese sistema que habían vendido de las cámaras y todo era una estafa y no era con inteligencia artificial, sino que había atrás Ajá. gente monitoreándolo. Entonces, medio como que algo que te habían vendido como automatizado no lo era, pero bueno, sí, sí, escuché que había un kiosco que estaba automatizado. Yo Creo que un lo, Sí, 25 yo lo vi, creo horas que era acá. en En Puerto Israel. Madero está. Ah, Puerto En Madero Puerto acá. Madero hay uno. Yo vi Sí, uno sí, en acá. Israel. Después lo Ahí de en Puerto. la automatización, que era una estafa, creo que era en otro lado, pero bueno, escuché las dos cosas. Incluso ahora se está usando en algunos edificios, edificios de mucha categoría, en la parte de abajo del subsuelo, ponen almacenes en donde la gente que vive ahí, que generalmente se usa como Airbnb, la gente baja, retira un producto y como el ingreso es con la tarjeta del departamento que estoy viviendo o alquilando, Ujú. me registra la entrada, saben que retiré y me lo cobran con las expensas. Ah, mirá. Bueno, Buenísimo. bueno, sí, va por ahí. Va Mirá, por yo ahí. les quiero hacer un pequeño comentario. Hace unos casi 15 años, más o menos, me llamaron de Molinos, de un lugar de abastecimiento de Molinos Río de la Plata. Era porque, bueno, yo tenía experiencia en hacer instalaciones de cosas muy alineadas, como ascensores y 50 pisos. Entonces, bueno, necesitaban poner unas guías de las estanterías que tenían, más o menos eran unos 20-25 metros de altura, o sea, lo que son 6-7 pisos. Imagínense dos naves impresionantes, ¿no? Eh, 7 pisos de altura y la alineación la necesitaban para qué? Y porque ya tenían todo robotizado y entonces el robot iba y retiraba determinados tipos de pallet y demás que no estaba todo conectado a la red como ahora, pero automáticamente podían ir haciendo, iban haciendo los pedidos si tenían un buen control de lectura de qué tenían y en dónde, ¿no? Pasaban la cinta con códigos de barra que ya existían y no tenían todo lo que tienen ahora. Pero bueno, nosotros asesoramos en toda la parte de instalación porque las guías tenían que quedar perfectas, ¿no? Porque si no, eso no funciona en los dos ejes, en los tres ejes, perdón. Y bueno, eso lo hacían, preparaban el pedido directamente, iban tirando y bajaban los pallets, se iban posicionando sobre la cinta y de ahí iban derecho al camión, con mucha intervención humana. Pero estoy hablando hace 15 años, así que imagínate lo que se puede hacer ahora, ¿no? Si esto es, ya tenía, en ese tiempo lo hacían así. Y lo hacían por un tema de eficiencia y costo. Claro. Bueno, bueno, y otro detalle, acá nosotros tenemos dos tipos de dispositivos dentro de estas tecnologías, ¿sí? Los que son conocidos como interruptores, ¿sí? O sea, envían instrucciones, digamos, encender, apagar, actuar, no actuar, ¿sí?
directamente, y otros que son los que recopilan la información, que son los sensores, ¿sí? Esos, digamos, lo que sean dispositivos IoT, podemos, digamos, calificarlos o clasificarlos en esas dos condiciones, ¿sí? Interruptores y sensores. Interruptores puede ser, volviendo al tema de los electrodomésticos, el aire acondicionado, la cafetera, el lavarropas, la tele, lo que sea, ¿sí? Donde podemos, digamos, enviar o recibir instrucciones. Y los otros son sensores, digamos, pueden ser termómetros, barómetros, ¿sí? Lo que a ustedes se les ocurra, que a mí me haga falta medir, ¿sí? Y recopilar datos, ¿tá? También a través de la web. Haciendo un poco de historia, ¿sí? En el 21 ya había más de 10.000 millones de dispositivos, ¿sí? Que podían ser considerados como dispositivos del IoT. Para el 2025 se espera, ¿sí? Que esta generación de datos, ¿sí? Supere los 73 zettabytes, ¿sí? Lo cual equivale a 73 billones de gigabytes. Obviamente no es posible, digamos, cuantificar el tamaño de un dato digital, ¿no? Pero sí lo que eh, nos pareció interesante es esta comparativa. Podemos decir que si pudiésemos convertir toda esta información, digamos, los 73 billones de gigabytes en disco de 3,5, ¿sí? Allá de principios de los 90, o sea, yo los usé, los recuerdo, no sé si ustedes los conocen, ¿sí? Si pudiésemos volcar, digamos, esa cantidad de información, ¿sí? En este tipo de discos, ¿sí? Y poder apilar todos estos discos, colocarlos unos junto a los otros, llegarían 5.000 veces de ida y vuelta a la Luna. Para que se imaginen la magnitud de la información, o sea, del tamaño, de la cantidad de información que nosotros podemos llegar este, a procesar mediante todos estos dispositivos IoT. Estamos todo el tiempo generando datos, todo el tiempo. Lo que buscamos, lo que nos gusta, lo que escuchamos, a dónde vamos, ¿sí? A qué hora del día vamos, lo que hacemos en nuestras casas, a qué temperatura ponemos el aire acondicionado, todo eso está constantemente generando datos y están interactuando todos estos dispositivos con la web. ¿Se entendió esta comparativa? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bien, Creo profe. que ¿alguno los conoce estos discos? Vos, José, seguramente que Sí, sí. sí. Sí, profe, sí. Yo conozco. No, nunca vi ninguno. Sí, Los venden todavía. Increíblemente Vos- se Pero venden. no es tan lejos, no Sí, es tan lejos. Yo creo que ya unos 5 años no van a tener clases gente que lo haya visto. No, mirá, yo esto, sí, principio de los 90 cuando empezaron a venir las computadoras que venían sí, los floppy. con esto, claro, que venían con el floppy, pero ahí en ese momento hablabas de un archivo que tenía 1 mega y te tenías que suicidarme. No sé si entraba 1 mega en esto, me parece que no. Hablábamos en Yo me cantidad acuerdo de... del AutoCAD. El AutoCAD venía Ah, en pero estos discos vos ya sos... y creo que eran como 25 discos, no me acuerdo cuántos Claro, discos pero lo era para tuyo ya el instalarlo. AutoCAD. Yo estoy hablando del Lotus 123, que es el anterior al Excel, el Fox Pro. El DOS, ¿sabes qué? Todo el tiempo estábamos C2 puntos tanto, y si no le tirabas el pat exacto no entrabas nunca en nada y no te olvides de algo, no lo encontrabas más. No, 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 te olvidás los dos puntos y fuiste. cuando hacías este tipo de, cuando hacías algo tenías que ver también cuánto pesaba, porque si no te lo podía pasar ahí, ¿cómo te lo pasaba? No, no, tal cual. Teníamos Y Profe, después red, hay no, los otros dibujé. discos, los de no 5,5, había, que no eran los había, no flexibles. había, no había, no había 5 y web para cuarto, creo. colgar cosas. Claro, No, era toda Profe, olvídate. información dibujé. local. Empezaron en 80 kilobytes y terminaron en 240 megas a través de su historia. Nah, Ah, mirá. ¿Del disco este? Sí, 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 de los disquetes. Bueno, no es poco. aparte se 144 trababa. megabytes, mirá, ahí en los 90, sí, se rompían. Se rompían de terror. Bueno, ¿qué va a ser? Pero era lo que había. Bueno, Pero ahí era de la NASA en ese momento. bueno, esto digamos, una comparativa, digamos, con una antigüedad de estas, como para que vean, digamos, la cantidad de información que nosotros generamos, ¿no? En el mundo.
Eh, una frase interesante. En solo unas décadas los datos del IoT han crecido exponencialmente y es probable que eso continúe. Entonces, ¿qué desencadenó este auge de Internet de las cosas? Para que IoT evolucionara, un conjunto específico de tecnologías debía unirse y avanzar al mismo tiempo. O sea, no fue tan espontáneo como parece, ¿sí? Tenía que darse alguna condición en particular, ¿sí? ¿Cuál era esa condición en particular? Esto se da mediante la aparición de distintas tecnologías, ¿sí? El IoT en principio o básicamente es la evolución y la convergencia tecnológica de dos conceptos bien conocidos, ¿sí? Como dice ahí la frase. La comunicación entre las máquinas, el machine to machine, ¿sí? El M2M, que eso comenzó cuando las máquinas, por ejemplo, cuando las máquinas CNC o las máquinas envasadoras, en un principio se empezaron a conectar entre sí, ¿sí? Donde había máquinas que utilizaban consumibles y dependían una de las otras y estaban en serie, las máquinas empezaron a interactuar, ¿sí? Empezaron a interactuar entre ellas, una informándole a la otra la cantidad de o sea, la autonomía que le quedaba, cuánto iba a necesitar la otra, qué cantidad de materia prima tenía hacia adelante, en qué momento iba a necesitar un mantenimiento, en qué momento iba a parar, ¿sí? Eso se fue evolucionando de a poco. Y los sistemas SCADA, ¿sí? Que hasta el día de hoy se utilizan un montón, el sistema SCADA, que son la supervisión de procesos, digamos, y adquisición de datos. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con los SCADA? ¿Saben lo que es? No, profe. No, en mi caso no. Estos sistemas SCADA, cuando estén, sobre todo en una instalación industrial, sea cual fuere, em, van a ver siempre, a ver, no sé si, no recuerdo si teníamos alguna imagen. Sí, totalmente. Eh, bueno, permítanme adelantarme un cachito y les comento lo que es el SCADA. Seguramente en alguna fábrica ustedes han visto pantallas como la que vemos ahí a la izquierda, donde hay esquemas del proceso con un montón de datos que van y que vienen, donde tenemos relojes que indican verde, amarillo, rojo, Ahora eh, sí. donde, donde están los controles de temperatura, los controles de presión, los controles de velocidad, eh, todo lo que requiere nuestro proceso. Todos esos sistemas se llaman SCADA, que son los de control y adquisición de datos. A la vez, estos sistemas no solamente me permiten ver el proceso en tiempo real, las variables del proceso en tiempo real, sino que también me permiten acumular datos, ¿sí? Almacenar datos. ¿Sí? Por ejemplo, en una fábrica de tubos, ¿sí? Lo que a mí me permite es obtener los datos de ensayos de esos tubos especificando el número de esa pieza, ¿sí? Yo sé que el tubo número tal se fabricó tal día, se terminó a tal hora, la prueba hidráulica se hizo a tal presión, no presentó inconvenientes, se soldó con tal cosa, dio el espesor no sé cuánto, y así sucesivamente. Esos son los sistemas SCADA. Seguramente a los que hayan alguna vez estado en alguna fábrica con algún proceso medianamente complejo que justifique un sistema de esto, lo tienen que haber visto, ¿sí? Todo lo que son tratamientos térmicos, generación de energía, fábricas donde intervengan, por ejemplo, no sé, generación de vapor, eso es típico verlo. ¿Lo vieron alguna vez? Sí, Sí. sí, ahora que lo mostrás, sí. Bien. Sí, es bastante común verlo, es bastante común verlo en la industria, ¿sí? Bueno, volviendo a eso, entre lo que son la evolución de los sistemas SCADA y la evolución de la comunicación entre máquinas, que era el M2M, fueron dando de a poco el surgimiento, o sea, las bases para el surgimiento del Internet de las cosas. Obviamente, de tener toda esa cantidad de datos del proceso y encima a tiempo real, y tener la posibilidad de almacenarlos. Y encima tener la posibilidad de que las máquinas comuniquen sus variables entre ellas directamente sin intervención humana, ¿sí? A poner todo esto a disposición mediante la web, no faltaba nada. Ya estaba todo dado para que se dé. O sea, ¿por qué yo no puedo utilizar conexiones Wi-Fi y la web cuando yo tengo un sistema SCADA en mi fábrica? ¿Sí?
Los almacenes que yo les comento, yo los puedo ver de una aplicación en el celular, los puedo ver mediante una tablet. Lo que es en la industria del mecanizado, por ejemplo, yo puedo ver el desgaste de las herramientas en una tablet y puedo estar en mi casa, puedo estar en otro continente, ¿sí? O sea que una vez que se dieron estas tecnologías y empezaron a evolucionar estas tecnologías, era prácticamente cantado que iba a terminar en la web el control, ¿sí? Iba a dejar de ser un circuito cerrado, donde yo puedo recopilar datos desde cualquier terminal en cualquier parte del mundo y en cualquier momento, ¿sí? Obviamente, si a estas dos tecnologías, como yo le estaba comentando, unimos los siguientes elementos, como dice ahí, la conectividad, el desarrollo de las tecnologías inalámbricas, que era lo que yo les mencionaba como Wi-Fi, el proceso y el abaratamiento de la microelectrónica, o sea, los elementos electrónicos que hoy en día son comunes verlos, desde sensores hasta placas de procesamiento. Digamos, hace 20 o 30 años eran carísimas, hoy en día es algo súper accesible. El poder de procesamiento también se tuvo que dar. Nosotros, como les decía antes, cuando hablábamos del Big Data o cuando vimos la clase pasada del Big Data, yo puedo obtener un montón de datos. Yo puedo obtener datos, o sea, información de la que yo quiera, puedo tener un proceso industrial, imagínense los datos que yo puedo sacar de ahí. Lo que a mí se me ocurra, temperaturas, las que quieran, presiones, presiones atmosféricas, vibraciones, desplazamientos, lo que a ustedes se les ocurra. Ahora, el tema es, ¿puedo procesar semejante cantidad de datos? ¿Vale la pena procesar semejante cantidad de datos? Y sobre todo el poder procesarlo, ¿no? Últimamente, cada vez tenemos la capacidad de procesar más y más datos con tecnología cada vez más eficiente, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, o sea, no es que antes la gente era menos inteligente, ¿sí? Por supuesto que sabían que si hubiesen tenido la posibilidad, como tenemos nosotros, de manejar esa cantidad de información y en la velocidad que nosotros la podemos manejar hoy, también lo hubiesen hecho, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir, no? No es que la gente no pensaba en las cosas que pensamos hoy. Por supuesto que pensaban, pero las limitaciones eran otras, ¿tá? Eh, las herramientas para ese procesamiento, para el procesamiento de esa gran masa de información. El tema es, tengo un montón de información, ¿cómo la extraigo? ¿Cómo la proceso? ¿Para qué me sirve toda esa información? Porque si en definitiva yo la tengo y no la puedo procesar ni la puedo usar, es lo mismo que no la tenga. Bueno, ahí entra lo que ya vimos como Big Data. La inteligencia artificial, por supuesto, y la aparición de lo que se llama cloud computing o el procesamiento en la nube, donde yo subo información y ya vuelve procesada. O sea, yo no necesito una computadora, una PC, una persona mirando planillas y diciendo esto va acá, esto va allá, esto me sirve, esto no me sirve. Donde ya directamente vuelve de la nube ya procesada. O sea, yo tengo un montón de información, la mando desordenada y cuando pido información yo pido una temperatura, cómo evoluciona esa temperatura durante el día, cómo se comporta durante los días de la semana, cómo se comporta durante el año, en qué momento yo puedo pedir, no sé, la temperatura de los últimos, no sé, del último mes y puedo hacer un rolling de 15 días atrás, ¿sí? Todo eso vuelve de la nube ya procesado, ¿sí? Entonces, si añadimos, como dice ahí, estos elementos que fueron surgiendo con la evolución de la tecnología, no queda otra que aparezca el IoT, que aparezca y crezca exponencialmente como lo hizo. ¿Se entiende, no? El concepto, que fue la Sí, profe, sí convergencia entiendo. de un montón de conceptos. Sí, perdóname que te interrumpí, decime. No, no, profe, que sí, que se entendió. Ah, listo, perfecto. Cualquier cosa, nos detenemos y lo charlamos. Si tienen ejemplos, comentarios o vieron algo parecido a esto, por favor, directamente lo comentan, ¿sí? Profe, no sé Sí. si estoy equivocado, pero quizás el SCADA se utiliza más donde, no sé, procesos más termodinámicos, quizás algo más químico, porque por ejemplo en automotriz no he visto que lo tenga por lo menos tan presente. Por ahí no estoy en la parte de producción o algo así, pero no se ve tan el control que por lo menos verías en una cervecería, que lo llegué a ver.
No, donde yo Mirá, sí lo vi es una fábrica de jamones que tienen controlado temperatura y humedad. El proceso dura entre 6 meses y un año y es algo muy fino, que de repente el gerente está viajando por el mundo y todo eso se reajusta y funciona muy bien. bueno, ahí tenés un ejemplo. Pero sí, los sistemas SCADA se aplican para cualquier proceso productivo. El sistema SCADA es una supervisión, control y adquisición de datos. Donde vos puedas aplicar esas tres palabras, o sea, esos tres conceptos, supervisar un proceso, controlar un proceso, o sea, que yo pueda cambiar alguna variable y a partir de ahí recolectar datos, vos podés aplicar una SCADA a lo que sea, una envasadora, ya te digo, una fábrica de tubos, una automotriz. La automotriz seguro tiene sistemas SCADA, seguro, pero Por ahí segurísimo. debe estar más que si en procesos tan automatizados como el de pintura, por ejemplo. Seguro que tienes está bajo SCADA. Olvídate, vos tenés que controlar en una sala de pintura, tenés que controlar un montón de factores: humedad, temperatura, presión, ¿sí? O sea, un montón de factores. Aire, seguramente el aire es filtrado, sectores aislados, zonas limpias. Todo eso lo tenés mediante sistemas de supervisión. Son muchas variables como para que tener 4 indicadores y nada más. ¿Me seguís? Sí, profe, sí. Lo que pasa es que por ahí en mi día a día estoy un poco más en la parte, más en contacto sí, con chapistería o montaje, Ujú. y por ahí son procesos más manuales que la información la carga el empleado, el trabajador. Ajá. Por eso digo que por ahí es más en procesos como difícil de cuantificar, como humedad, procesos químicos que se ve que están un poco más presentes, por lo que quise decir. Claro, pero vos fíjate, ¿dónde los carga el operador? Si bien es una carga manual, como decís vos, ¿dónde lo carga? Ah, no, sí, claro, y ahí empieza la recolección de datos, sin duda. Claro, ahí está. Eso es parte del SCADA. Eso es parte del SCADA. Por ejemplo, yo te di el ejemplo de los tubos. Cuando vos fabricás un tubo, ¿sí? Que de un tubo petrolero, sobre todo petróleo gas, Eso una lo vi parte en Tenaris. fundamental. ¿Cómo? Digo que en Tenaris está también. Sí, claro, desde ya. Igual, ahí más que nada es como que paseas por la fábrica, yo fui a una visita y capaz no está al pie de máquina, pero tenés una parte de control y ahí está todo. O sea, no ¿Fuiste, está a pie de fuiste máquina. al laminador continuo, al LACO 2? Sí, Bien, ahí viste 20 pantallas con todos los SCADA. sí, por eso. O sea, no está al pie de la máquina, No, no, pero lo tienen hace el todo operario, pero centro. está, tenés Ah, un centro. donde están los cónicos, ¿no? Claro, ¿dónde está el perforador? Donde El está el 2. perforador, claro. Ahí tienen toda la pantalla con todo el control de todo, sí. Claro, hay 20 pantallas. SCADA lo usa Sí. todo el tiempo. Y también va, Las pruebas hidráulicas de esos tubos, también las tenés monitoreadas bajo SCADA. La prueba hidráulica es: aumentás la presión, mantenés la presión 7 segundos, tiene que durar no sé cuánto, no sé cuánto. Toda esa curva de la prueba hidráulica se registra tubo por tubo. Y eso lo hace un sistema SCADA. Tu variable, ¿cuál es la que vos te interesa ahí? El tiempo y la presión. Yo qué sé, si querés poder medir temperatura también, y se lo podés agregar. Ahora, el tema es qué te sirve y qué no te sirve, por supuesto, es lo que yo decía antes. Variables para medir tenemos prácticamente infinitas en cualquier proceso, ¿sí? Pero no sé, imagínate, vamos a hacer un ejemplo bastante tonto. En una sección de pintura automotriz, como mencionaban recién, y la verdad, yo qué sé, yo puedo medir cuántas palomas hay paradas en el cable en la esquina. Lo puedo medir perfectamente, puedo poner una cámara de detección y las puedo contar. Ahora, ¿importa o no importa en tu proceso? ¿Se entiende? Yo en la prueba hidráulica de estos tubos puedo, no sé, tener una variable más en el SCADA que me sense la temperatura ambiente, eh, no sé, la temperatura ambiente. Y la verdad afecta a la prueba hidráulica, si es invierno, si es verano. Y habría que verlo, yo creo que no. Bueno, listo, entonces ¿para qué lo quiero ese dato? Pero lo puedo medir. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Bien, y bueno, que mencionaron recién Tenaris, está todo, creo que está todo en SCADA. No hay nada, encima son piezas de seguridad donde tienen nombre y apellido todas las piezas, trazabilidad total. ¿Sí?
Imagínense la parte de tratamiento térmico. ¿Se entendió, no? Sí, profe. Bien. Y un ejemplo que no se los mencioné porque me había adelantado de este slide. A la derecha tenemos un típico sistema de retroalimentación de máquinas. Es muy común ver en la industria del mecanizado, sobre todo, digamos, estaciones de medición automatizadas, por ejemplo, por inducción, o neumáticos, o lo que sea, ¿sí? O el sistema de medición que ustedes quieran, donde la máquina fabrica la pieza, hace, no sé, imagínense, 3 diámetros de una toma, 3 diámetros de la otra, un largo, esto, el otro, pasa por una estación de medición donde se miden las variables principales, o sea, las dimensiones principales de esa pieza. Esa máquina lo que hace, recopila esa información, mide cómo está la pieza, cómo está saliendo la pieza y automáticamente corrige el proceso, ¿sí? Si nota alguna variable que se está desplazando. O sea, tiene que mantener un determinado diámetro. Si sensa que ese diámetro se está disparando hacia arriba, quiere decir, por ejemplo, que la herramienta se está gastando, entonces lo que hace, automáticamente cambia o modifica el corrector de esa herramienta como para compensar esa dimensión, o sea, ese diámetro producido por el desgaste de la herramienta, ¿sí? Esos sistemas de automatización son otro ejemplo del M2M, del machine to machine, ¿sí? Donde hay una máquina que es una estación de medición, mido y corrijo las máquinas que están mecanizando esa pieza, por ejemplo, ¿sí? Todo eso lo puedo volcar a una SCADA, ¿sí? ¿Eso lo vieron alguna vez? Es bastante común verlo, ¿eh? Sobre todo en la industria de alta producción, ¿sí? La corrección automática dimensional es algo bastante común en lo que es en el mundo del mecanizado, digamos, ¿sí? Tenaris en su planta de fabricación de varilla de bombeo lo tiene. No interviene nadie, o sea, la máquina tiene las estaciones de mecanizado con un robot en el medio, sale, la miden, corrige automáticamente, o sea, Perdón, profe, modifica. ¿Senari qué Sí, fabrica? Tenaris, Sí. depende qué. Tenaris es digamos, tenés Siderca que fabrica tubos petroleros, tenés Metalmecánica que fabrica varilla de bombeo, tenés Siat que fabrica tubos con costura y tubo estructural. No, gracias, podía ni idea que estaban hablando. Perdón, no, pero pregunten cuando es así. Está muy bien, preguntá directamente. Sabés que es Tenaris. Y ahora que lo comenta, profe, sí, antes no. Bien, digamos, es un productor bastante importante en la industria petrolera, ¿sí? O sea, obviamente el nicho es petrolero. Fabrica bastante para la parte estructural, fabrica bastante también para la parte automotriz, incluso, pero digamos, en el 90 y pico por ciento te diría que es en el rubro petrolero, ¿sí? Fabrica tubos con costura, tubos sin costura y varilla de bombeo. Todo lo que es lo que se llama sucker rods, que son ¿viste las cigüeñas petroleras? Las cigüeñas, las bombas petroleras que suben y bajan para bombear Sí, sí. petróleo. Bueno, eso lo que tiene en la punta no es un cable, sino que es una sarta de varillas que van por adentro de los tubos. Bueno, eso lo fabrica Tenaris también. Bueno, gracias, profe, queda más claro. Bárbaro. Cualquier cosa, se lo digo a todos, que por ahí damos un ejemplo que por ahí yo conozco y asumo que todos lo conocen equivocadamente, me interrumpen y me preguntan, ¿eh? Ningún problema, al contrario. Bueno, quedó más o menos lo que quedó claro cuál fue esa conjunción de tecnologías, que es una SCADA, que es una comunicación máquina a máquina. ¿Quedó más o menos claro? Sí. Vamos, seguimos. Bueno, después, siguiendo con la historia del IoT, la conectividad, ¿sí? Acuérdense de lo que eran los viejos módems, los principios de Internet, que no sé si alguno de ustedes los conoció, los que se conectaban al teléfono. También ahí te voy a citar, José, seguramente vos te acordás que estabas conectado a internet y no El podías hablar por ruido, teléfono. el ruido era impresionante porque aparte era típico, ¿no? Sí, 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 y no podías hablar por teléfono en ese momento. Ah, no, claro, no, olvídate. No, ¿Qué no, querés? Las dos olvídate. cosas no se puede, todo no se puede. No.
Me está haciendo cargo a mí, Acuérdense. viste, yo tenía el teléfono que, No, bueno, que pero lo te girás estoy con la buscando bobina, porque yo viste. también usaba esos modems. Iván seguro que no, Iván seguro que no. Viene, vamos poniendo sangre más joven. Había que No, conectar no, la no, línea lo telefónica a viví la eso. PC. Yo lo viví. Que llamaban y se escuchaba el ruido, entonces decían, seguro está con internet. Claro, Claro, había olvídate. que conectar la línea telefónica a la PC, me acuerdo. Sí, totalmente. Bueno, recuerden esa época y lo que es ahora, ¿no? O sea, la cantidad de datos y la conectividad que nosotros tenemos. Hoy los autos tienen internet, ¿sí? Ni hablar de lo que es telefonía móvil y dispositivos móviles, o sea, eso obvio. Sí, podemos tener relojes conectados a internet, ¿sí? La tecnología de los sensores, ¿sí? Eso también, la gran innovación que sufrió este sector, ¿sí? Hace no mucho tiempo atrás, ¿sí? Estamos hablando de 20 o 30 años atrás, eran muy pocos, de baja calidad, carísimos, ¿sí? Los proveedores eran muy particulares, era una tecnología, digamos, eh, muy cerrada, digamos, exclusiva, ¿sí? Pero en los últimos años, y les hablo de los últimos 15 años por ahí, 10 o 15 años, digamos, la parte de sensores, de sensado de variables, la verdad que la cantidad de fabricantes que han aparecido, de la manera que creció este rubro, hizo que cayeran en más de un 70%, le diría, los precios, ¿sí? De este tipo de tecnologías. Estamos hablando en términos generales, ¿no? Por supuesto que pueden encontrar algún ejemplo que difiera de esto que estamos hablando acá, pero en términos generales todo lo que es tecnología de sensado ha bajado radicalmente sus precios en los últimos 20 años, ¿sí? Sensores de inducción, sensores de temperatura, de presión, expresóstatos, transductores de presión, todo lo que es esos elementos, o sea, el sensado en general, o sea, la verdad que han aparecido muchísimos fabricantes, eh, y deja de ser algo tan exclusivo y pasa a ser algo mucho más accesible. O sea, equipar una máquina con sensores hoy en día no estamos hablando de un gasto que me termine excluyendo un proyecto, ¿sí? Como que me termine bochando un proyecto por un tema de inversión en sensado, ¿sí? Y ni hablar de lo que veníamos hablando antes, que es el poder informático, ¿no? O sea, la cantidad de información, ¿sí? Y la velocidad con lo que yo puedo, con la que yo puedo procesar, usar y aprovechar todos estos datos. Eh, y cada vez las exigencias son más altas, ¿no? O sea, digamos, fue como una especie de carrera armamentística, la generación de datos y el poder de procesamiento de esos datos. Digamos, fueron corriendo uno atrás del otro, digamos. Los procesadores tuvieron que ser cada vez más potentes porque los sensores cada vez eran más potentes y podían darme más precisión y más cantidad de información. Entonces yo tenía que tener procesadores cada vez más potentes. Y así sucesivamente. Fue una carrera armamentística prácticamente y que sigue, digamos, creciendo y creciendo día a día. Ustedes lo están viendo hoy, día a día prácticamente los celulares, por ejemplo, se van superando, ¿sí? Cosa que antes no ocurría, digamos. El tiempo, digamos, de vida útil hoy de un aparato tecnológico es muy reducido versus lo que era hace unos 20 o 30 años atrás, ¿sí? Bueno, ni hablar también de lo que es la tecnología del Big Data, digamos, desde los 80 los datos así en el mundo crecieron de manera exponencial, como veníamos hablando. Hoy todo genera datos, ¿sí? Todo lo que hacemos genera datos. Eh, eh, Como les dije al principio, si ponemos el aire acondicionado a una determinada temperatura, a una determinada hora del día o en una determinada época del año, eso está generando datos. Si nosotros tenemos el aire acondicionado conectado a internet, es información que se genera, que va a la web, o sea, va a la nube, y yo lo puedo recopilar, ¿sí? El ejemplo de la luz, si está conectado vía Wi-Fi o vía internet, yo no creo que sea difícil, ¿sí? Obtener
de qué hora a qué hora estuvo encendida, de qué hora a qué hora estuvo apagada, recolectar las estadísticas de los últimos 3-4 meses y saber cuáles son los hábitos de la persona que está usando esa lámpara. Está bien, estamos hablando de una lámpara que ilumina, pero imagínense que eso yo lo puedo recopilar de absolutamente todo lo que hacen. Los automóviles, como les cité el ejemplo de este auto que cambiaba su altura, que están conectados a internet. ¿Qué me puede costar a mí saber cuál es el recorrido que hacen de lunes a viernes, cuál es el recorrido los sábados, los domingos, en qué épocas del año cambian el recorrido, cuándo van por un camino o por el otro, ¿sí? Cuánto pagan de peaje, cuánto combustible consumen, cuál es su preferencia, qué radio escuchan, si escuchan radio, si escuchan Spotify, qué escuchan en Spotify, ¿sí? Todo eso, ¿sí?, es la tecnología del Big Data. Y obviamente, ¿no?, generado por estos elementos, por estos objetos IoT. La inteligencia artificial y las máquinas que aprenden, también, ejemplos que ya hemos brindado. Ejemplo que nuevamente voy a citar es el del auto este. Fíjense si el auto no aprende. Llegó a la playa de estacionamiento y corrigió la altura automáticamente sin preguntar, porque sabía que en ese lugar antes yo le había tenido que corregir para que no toque el piso, ¿sí? Entonces el auto automáticamente lo hizo. Quiere decir que la máquina está aprendiendo, ¿sí? Y la computación en la nube, que era lo que mencionábamos antes, o sea, es la capacidad de procesado, o sea, el procesamiento, ¿sí?, en la nube directamente, donde yo no necesito un hardware, directamente en la nube se van a procesar y almacenar esos datos y yo los voy a pedir ya procesados, ¿sí? Siendo obviamente la información que a mí me devuelva la nube siempre va a ser mucho más precisa y eficiente, ¿sí? ¿Se entiende este concepto? Para todo lo que estuvimos hablando de este slide. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, ¿Seguimos? profe. Sí, sí. Se entiende, profe. Vamos. Ahora, ¿cómo funciona el IoT? Como estuvimos hablando también, ¿no? O sea, porque fuimos tocando todos los temas. Tradicionalmente consiste en enviar y recibir información, ¿sí? En el medio, lo que vamos a hacer entre enviar y recibir, o sea, o entre recibir la información y enviarla, obviamente va a haber una parte de esos procesos que van a quedar, digamos, almacenados en algún lado, se van a procesar y van a ser susceptibles de una retroalimentación. O sea, yo todo el tiempo voy a estar leyendo, digamos, leyendo y corrigiendo, leyendo y corrigiendo, leyendo y corrigiendo todos los datos que ustedes me vayan enviando, si yo fuese la nube, desde sus objetos IoT, ¿sí? Según el tipo de tecnología, las personas o los sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático pueden analizar estos datos casi de inmediato o durante un tiempo. Como les decía, todos estos datos pueden ser analizados o bien por una inteligencia artificial o directamente pedirle a la nube esos datos y analizarlo, digamos, bajarlo a una planilla y empezar a estudiar ese tipo, toda esa información, obviamente muy precisa, ¿no? No voy a pedir toda la información que a mí se me ocurra, sino que voy a pedir la que necesite. Puede ser inmediato o puede ser durante un tiempo. Como les dije, yo puedo mirar, digamos, la última semana o el último mes y hacer un rolling, digamos, de 30 días. O sea, analizar semanalmente, digamos, un dato, o sea, cómo va evolucionando una variable día a día durante la última semana y hacer un rolling de los últimos 30 días. Eso se puede hacer perfectamente sin ningún tipo de problema mediante la información de los objetos IoT que yo voy a tener, digamos, alrededor mío, o en la vida cotidiana, o en la industria, o en el campo, o en medicina, o en lo que se les ocurra. Por ejemplo, volvemos al ejemplo que citamos ya un montón de veces, el aire acondicionado puede recibir datos de nuestra ubicación y ajustar la temperatura de manera automática en el hogar, aunque nosotros no estemos, ¿sí? Para que cuando lleguemos la temperatura sea la que nosotros, a la que nosotros nos gusta, sea la más confortable para nosotros. ¿Cómo sabe esto? Y porque si yo vengo todos los días y el aire está en 22 y yo cada vez que entro a mi casa lo pongo en 24, obviamente eso me va a llevar 2 o 3 días hasta que el sistema
interprete lo que está pasando y me diga, no, pará, ¿para qué voy a poner en 22 si vos cada vez que llegás lo subís a 24? Lo pongo en 24 y se terminó. ¿Sí? Eso se hace de manera automática, de manera, a ver, automática, a través de este proceso. ¿Sí? El aire acondicionado es un objeto IoT, está sensando la temperatura, está sensando también mi posición, mi ubicación, a qué hora llego, ¿sí? Envía todos esos datos y vuelve desde la web la información que le permite actuar. Me dice, no, no lo enciendas a las 2 de la tarde, encendelos a las 4, 5, 6 de la tarde porque está volviendo del trabajo. No lo pongas en 22 grados porque le gusta 24, entonces cuando llegue tenés los 24 grados. Ahora, ¿qué pasa? Un día llego, hace mucho calor, lo bajé a 22 para que enfríe más. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Va a cruzar datos con la temperatura ambiente. No, para hoy hace mucho calor. No lo pongas en 24, ponelo en 22. ¿Sí? Hoy llega más temprano y así sucesivamente. Constantemente esos elementos están enviando y recibiendo información de la web. ¿Sí? Bueno, ahí está el ejemplo que yo les daba, que lo vuelvo a citar, digamos, en el slide, del vehículo inteligente que ajusta la suspensión, digamos, en función de las características del camino. Y obviamente va registrando eso mediante un GPS que va dando coordenadas y yo puedo ubicar perfectamente ese auto en tiempo y en lugar. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, profe. Bien. Y obviamente, sí, perdón. ¿Querían decir algo? Bueno, obviamente los dispositivos son ojos y oídos nuestros cuando no podemos estar físicamente. ¿Sí? Yo necesito ver una temperatura, necesito ver una presión, necesito ver humedad, necesito ver un índice lumínico. Esos dispositivos IoT son los que a mí me van a servir cuando yo no esté físicamente en ese lugar. Son los que a mí me van a dar los datos y que yo voy a poder interpretar y hacer actuar a esos mismos dispositivos en función de los datos que están recopilando. ¿Sí? Seguimos. 4 etapas claves para este proceso. ¿Sí? Primero y principal, lo que veníamos hablando, es el censado de las variables que yo necesito. ¿Cuáles son las variables? Como les dije, puede ser una temperatura, una presión, una humedad, una velocidad, iluminación, lo que a ustedes se les ocurra, lo que a mí me resulte significativo para mi proceso industrial, para mi casa, para lo que sea. Primero tenemos que censar, primero tenemos que obtener información. Juegos de sensores buscando la información precisa que yo necesito. ¿Sí? Si yo estoy ajustando un aire acondicionado, muy poco me importa el índice lumínico dentro de mi casa y sobre todo cuando no estoy. ¿Se entiende? Entonces yo puedo medir un montón de variables, pero tengo que ser muy asertivo al momento de cuáles son las variables que yo voy a tener que medir. ¿Sí? Luego vamos a compartir esos datos, los vamos a subir al Big Data, los vamos a procesar, ¿sí? Los podemos procesar en la nube, los podemos procesar manualmente, los podemos procesar de la manera que a ustedes se les ocurran, pero tiene que haber un procesamiento de datos. Los datos de por sí no valen nada, ¿sí? Los datos, por el solo hecho de ser datos, no valen absolutamente nada. Los datos toman valor en función de lo que yo necesite, del procesamiento que yo le voy a dar a esos datos, ¿sí? Y finalmente, actuamos, ¿sí? Actuamos en consecuencia de esa información que vuelve después de procesarla, ¿sí? ¿Se entendió el proceso? ¿Quedó claro? ¿Seguimos avanzando? Sí, profe. Vamos. Bien, captura de datos. Como dijimos, a través de sensores, los dispositivos IoT, acuérdense que estaban los de sensado o los interruptores. En este caso, nosotros nos vamos a focalizar en los dispositivos de sensado. Capturan datos del entorno, ¿sí? Tan simple como una temperatura o tan complejo como un feed de un video en tiempo real. ¿Tá? O sea, eso se refiere, el feed en un video, del video en tiempo real, es digamos, que la computadora pueda interpretar mi reacción en tiempo real cuando estoy viendo un video. ¿Sí? Eso ya es un poco más complejo. ¿Sí? ¿Se entiende el tema de la complejidad?
Algunos son muy simples, otros no tanto. Pero fíjense eh, suena redundante, lo variado que son las variables. ¿Se entiende? ¿Se entendió lo que quise decir? Puede ser cualquier cosa las variables que yo necesite medir. Se entiende, profe. Bien, obviamente vamos a la segunda parte, que es compartir los datos obtenidos. Yo voy a estar con mis dispositivos conectados a la red, ¿sí? De manera inalámbrica, con un cable de red, con lo que quiera, pero conectados a internet, ¿sí? Estos se van a enviar a un sistema en la nube, puede ser público, puede ser privado, puede ser mixto, ¿sí? De dispositivo a dispositivo digamos, dispositivo sistema a dispositivo mediante la red o directamente de dispositivo a dispositivo. Tengo que compartir esos datos. Que esos datos queden atrapados en el sensor y yo no los puedo extraer de ninguna manera, no valen absolutamente nada. O sea, no tienen ningún sentido. Si yo no los puedo compartir, no tienen sentido. Lo mismo que les decía antes, si yo no los puedo procesar, como dice el tercer punto, mediante un software o mediante lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Si yo no los puedo procesar esos datos, o sea, los puedo obtener perfectamente, genial. Los puedo compartir, buenísimo. Ahora, si no los puedo procesar, ¿de qué me sirve? Tengo un montón de datos, pero no, la verdad que no puedo interpretarlos, no los puedo leer, no los puedo procesar, no puedo saber para qué los tengo, ni a dónde quiero llegar. Listo, entonces no me sirve de nada tener todos esos datos. Y finalmente las acciones a partir de esos datos, ¿sí? Yo puedo procesar esos datos, tomar decisiones a partir de del feedback que yo voy a tener a partir de esos datos y tomar acciones con los dispositivos que van a ser los interruptores. Puedo encender un aire acondicionado, puedo encender una cafetera, puedo bajar la presión de vapor, ¿sí? En una instalación de vapor, puedo, no sé, eh, accionar un freno en una turbina, puedo bajar un caudal de gas en un horno de tratamiento térmico, lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Puedo, a partir de eso, puedo aumentar una dosis de insulina, por ejemplo, en una persona que tenga un dispositivo conectado a internet, una bomba de insulina, por ejemplo, en una persona diabética. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta Se ahí? entiende, profe. Bien. Y ahora vamos a los ejemplos. Yo seguí de largo, vamos casi 1 hora y media. No me quedan algunos slides, pero si quieren seguimos de largo. No sé, José, como quiera, yo no tengo problema. No sé, Me parece lo mejor. ¿querés seguir? Sí, ¿Quieren sí, seguir? profe, sigamos, sigamos. Listo, Sí, dale, sí. ¿Seguimos? dale Sí, para sí, adelante. profe. ¿Listo? Bueno, vamos. ¿Dónde lo voy a aplicar? En el hogar, en la industria, en la salud, en la agricultura y en la logística. Ya muchos sistemas, muchos ejemplos los fuimos citando, ¿no? Pero los vamos a ir repasando. Lo que es un hogar inteligente, un smart home. Es la casa que utiliza, digamos, estos dispositivos para hacerla más confortable, si quieren, más confortable, más segura, ¿sí? En todo sentido, ¿sí? Todos estos dispositivos electrónicos pueden estar interconectados, ¿sí? Pueden ser automatizaciones o pueden directamente controlar funciones. Esto entra lo que mencionaba José Luis como ejemplo hace un rato, que puedo directamente confiar en este tipo de artefactos. Por ejemplo, si yo tuviese paneles solares, a dónde dirigir la energía en función de las horas del día o de la disponibilidad, si la puedo consumir, si la tengo que vender, ¿sí? Las temperaturas en lo que es calefacción, en la utilización de agua, en lo que es recolección de agua de lluvia, por ejemplo, o agua potable, la utilización o la automatización, si quieren, o de las cerraduras, ¿sí? Si se olvidaron de cerrar el auto, si se olvidaron de cerrar una puerta con llave, que lo haga de manera automática, ¿sí? Al registrar que toda la gente está dentro, puedo registrar que la gente no solamente está dentro de la casa, todos los integrantes, sino que ya se fueron a dormir. Bueno, listo, trabo todas las puertas, por ejemplo. ¿Sí? Se puede hacer directamente automática o lo puedo hacer yo de forma remota con un celular. Me fui de viaje, salí a la mañana, no recuerdo si cerré el gas, no recuerdo si dejé una luz prendida, no recuerdo si cerré la puerta. Bueno, todo ese tipo de cosas lo puedo hacer desde un dispositivo, ¿sí? Por ejemplo, desde aplicaciones en un teléfono celular o en una tablet, ¿sí?
Cada uno de estos sistemas, ¿sí? Que se van implementando, digamos, en los hogares para hacerlo más confortable o más seguro, o más seguro, se los conoce como domótica, ¿sí? Desde controlar el aire acondicionado hasta las persianas, encender, apagar las luces, la intensidad de esas luces, ¿sí? O incluso, como dice ahí el slide, puedo llegar a reproducir música a determinada hora del día, determinado tipo de música, en función del gusto del usuario, ¿sí? Todo es en función del usuario y de hacerle, digamos, la estadía más confortable. El usuario sigue siendo el encargado de activar y desactivar estos sistemas domóticos, ¿sí? Yo puedo activar y desactivarlo. Esa automatización yo tengo que tener siempre la opción de encenderla o apagarla o de anularla, ¿sí? Si no, imagínense que no podría, o sea, perdería el control de mi hogar en todo sentido. Em, Tengo varias maneras de llevar adelante el control. Como les dijimos antes, puede ser un teléfono móvil, un celular, una tablet, directamente una PC, ¿sí? Mientras esté conectado todo a internet, no, hoy en día es indistinto desde dónde yo pueda aplicar este control. Bueno, como dice ahí, un ejemplo es un termostato inteligente. Puede programarse para encenderse y apagarse automáticamente en ciertos momentos del día, ¿sí? Reduce el consumo de energía. Una cerradura inteligente puede programarse para que bloquee automáticamente después de un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Lo que aumenta la seguridad, digamos, en ese hogar. Imagínense, o sea, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con un simple timer o una programación? Yo puedo programar el aire acondicionado para que encienda a determinada hora, pero si ese día yo llego más tarde, ¿para qué lo quiero encendido? ¿Sí? ¿Ven la diferencia? ¿Se entiende? Esto es un paso más que una simple automatización. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ventajas. Los hogares inteligentes son más seguros. Yo puedo poner software para que interprete lo que ven las cámaras de seguridad. Puedo poner cerraduras inteligentes, ¿sí? Yo puedo controlar el acceso que determinadas personas puedan abrir y otras no. Em, Obviamente eso brinda tranquilidad, me permite saber que mi hogar está protegido en todo momento. Comodidad y accesibilidad. Yo puedo controlar, digamos, los dispositivos inteligentes desde cualquier lugar y en cualquier momento, ¿sí? Puedo ajustar temperaturas, iluminaciones, ¿sí? Ventanas, ventilación, ¿sí? Y obviamente realizar tareas domésticas que me permitan los aparatos que yo tenga conectados, ¿sí? Por supuesto, ahorro de energía, ¿no? Esto ya lo habíamos mencionado, el ahorro de energía es una gran ventaja comparado con una automatización. ¿Para qué voy a prender una calefacción o un aire acondicionado cuando no hay nadie? ¿Sí? O cuando voy a llegar más tarde, o porque surgió un imprevisto y no voy a volver, o hasta mañana no estoy, no sé. ¿Sí? Obviamente eso va a mejorar lo que es ahorro, o sea, la eficiencia de esos dispositivos. En cuanto a la eficiencia, digamos, yo puedo programar, digamos, que esos dispositivos efectúen, digamos, sus tareas en, digamos, en lo que se llama en segundo plano o en horarios, digamos, más baratos, digamos, donde yo tengo la energía más barata. Por ejemplo, puedo lavar la ropa a la noche, puedo dejar estas barredoras o aspiradoras robots, ¿sí? Que trabajen durante determinadas horas en el hogar y no en otras, ¿sí? Y después personalizar, ¿sí? Yo puedo personalizar mi hogar, mi casa, digamos, en función de las luces, cómo me gustan a mí, la música, etcétera, todo lo que se le puedan ocurrir, como para ser más confortable hasta ahí y personalizado, por supuesto. ¿Sí? Eso lo puedo hacer desde cualquiera de los dispositivos que estuvimos hablando y aparte, digamos, tenemos la inteligencia artificial que también lo va a hacer de manera espontánea. ¿Sí? Vamos hasta acá, vamos bien. Nadie tiene ningún ejemplo, deben tener ejemplos de esto, ¿o no? Ya algunos dieron.
¿no? Bueno, seguimos. El lavarropas. Sí, sí. El lavarropas sí, bueno, mi cuñado trabaja en zona norte y vive en Ramos Mejía. Ujú. Entonces tiene un lavarropa con secarropa inteligente y setea todo para llegar a la casa y tener la ropa seca. Abrir y sacar la ropa. Y nada más. Y eso le ahorra, obviamente, tiempo de vida. Perfecto, y eso lo puede controlar desde una aplicación, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, Claro. porque, bueno, O sea, no es va por una simple autopista y él, digamos, de copiloto, desde el celular setea y pone el lavarropa, la temperatura, el programa de lavado, el tiempo, todo. Claro, no es una simple programación, no es que vos decís, bueno, tengo un timer, encendé a tal hora y apagué a tal otra. No, no, no. Es un poco Él lo más único que que se eso. tiene que acordar es de dejar la ropa dentro del aparato. Nada más. Claro. Bueno, mirá, interesante. Bueno, vamos a lo que son las aplicaciones en la industria, ¿sí? Que esto por ahí nos resulta un poco más interesante todavía. Gestión y monitoreo remotos y automatizados de los equipos, ¿sí? Yo puedo tener como si fuese el SCADA, ¿sí? Pero lo puedo tener de manera remota. Yo puedo estar en cualquier lugar del mundo y poder ver mi proceso, cómo va, cuáles son las variables, puedo intervenir, ¿sí? Y ir viendo cómo va todo el proceso industrial sin importar en qué momento del día sea ni en qué lugar yo esté. El mantenimiento predictivo, ¿sí? Yo puedo censar vibraciones, temperaturas, puedo tener termografías automatizadas, digamos, con inteligencia artificial como para interpretar las imágenes de una cámara termográfica, por ejemplo, de los tableros eléctricos, como para predecir qué es lo que puede pasar, ver los perfiles de temperaturas, ver los perfiles de presión, no sé, lo que se les ocurra dentro de las instalaciones industriales donde yo puedo predecir, o sea, donde puedo predecir un determinado fenómeno. ¿Sí? Puedo ir monitoreando 24/7 los niveles de vibración de un determinado rodamiento o de todos los rodamientos de mi fábrica, ¿sí? Ponerlos todos en una misma pantalla y ver, digamos, cuál se va de los parámetros normales. ¿Sí? Obviamente siempre hay una curva de aprendizaje, ¿no? De cuáles son los parámetros normales de mis equipos y luego puedo hacer que este tipo de tecnología los compare automáticamente con el patrón de funcionamiento normal y llegar a lo que se conoce como mantenimiento predictivo. ¿Sí? Decir, mira, este se está por romper, cámbialo ahora. ¿Sí? No preventivo. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, sí. Bien. ¿Todos entendieron la diferencia entre predictivo y preventivo? Sí, sí. Bien. Bueno, obviamente, aplicación rápidas de mejoras y seguimiento. Yo puedo encontrar, digamos, a partir de un estudio de un proceso industrial, puedo proponer alguna mejora, ¿sí? Pero con este tipo de sistemas, la aplicación de esa mejora puede ser rápida y el seguimiento puede ser 24/7. Puedo hacer seguimiento en tiempo real de, digamos, una mejora que yo incluyo, ¿sí? En mi proceso industrial. Inventarios a punto, esto quiere decir que los inventarios no haya ni en defecto ni en exceso, o sea, que tengan los inventarios controlados también a tiempo real, minuto a minuto les diría, ¿sí? Volvemos, yo puedo tener incluso, para que se den una idea, cuál es un elemento típico de estas tecnologías para el inventario, para un pañol, para un almacén, las estanterías básculas, ¿sí? Cada gaveta es una balanza. Entonces, por peso, por ejemplo, yo puedo determinar qué cantidad de piezas tengo, cuál es el punto de pedido, cuándo me voy a quedar sin. ¿Se entiende? Y yo lo puedo monitorear todo a través de la web. ¿Sí? Control de calidad, ni hablar. Optimización de la cadena de suministro. Yo puedo hacer que mis elementos IoT interactúen entre ellos, o sea, los míos interactúan entre ellos y aparte interactúan con los de, no sé, mi proveedor de materia prima. ¿Sí? Entonces los sistemas se entienden entre ellos mediante la web, ellos tienen elementos IoT, yo tengo otros artefactos IoT, interactúan
y yo puedo tener una cadena de suministros óptima, ¿sí? Porque voy a hacer el punto de pedido en función de la disponibilidad que tiene mi proveedor. Yo voy a saber, en realidad no yo, mi almacén va a saber si en el almacén del proveedor hay, si no hay, y cuánto va a tardar en llegar ese pedido si yo lo disparo ahora. Bueno, eso obviamente va a hacer que yo pueda disparar mis órdenes de compras o mi reposición de stock de la mejor manera posible. O sea, voy a optimizar mis puntos de pedido. ¿Sí? Y ni hablar de lo que es seguridad de planta, ¿no? O sea, desde cámaras, domos, ¿sí? Reconocimientos, etcétera. Bueno, un poco lo que estábamos hablando. La gestión remota de equipos permite, a través de un sistema centralizado, controlar y monitorear todos los equipos de la planta. ¿Sí? Básicamente es una escala en la web. ¿Sí? Yo puedo, digamos, controlar en tiempo real la producción, ¿sí? Mediante una aplicación, mediante un celular, y obviamente generar datos a partir de eso, ¿no? Y tomar decisiones, por supuesto. Se entiende, ¿no? Lo que dice ahí, las decisiones basadas en información. ¿Sí? Es lo que yo les decía antes, las decisiones que yo voy a tomar tienen que estar cada vez más basadas en la información que otro tipo de decisiones. ¿Sí? Mantenimiento predictivo, ¿sí? Es una aplicación bastante efectiva. Obviamente también, como les decía, recopilación de datos a partir de sensores que pueden ser, no sé, vibraciones, termografía de tablero, como les dije antes. ¿Sí? Pérdidas de aire, de gas, de lo que sea, perfiles de temperatura, ¿sí? Lo que a ustedes se les ocurra o que yo necesite censar como para tener un mantenimiento predictivo, digamos, como para poder predecir con suficiente digamos, precisión cuándo esos elementos van a fallar y, digamos, no llegar a falla ni cambiar, digamos, ese elemento antes de tiempo, digamos, que es antieconómico. ¿Sí? Bueno, genera información valiosa para que los encargados de mejorar los procesos en un modelo de negocio industrial puedan acceder a estos datos y analizarlos de forma más rápida y automática, y realizar ajustes necesarios en el proceso de manera remota. Como les dije, o sea, ¿por qué aplicación rápida de mejora? Porque yo estoy viendo el modelo, o sea, lo estoy viendo evolucionar a tiempo real. Entonces, cuando yo muevo una variable dentro de ese modelo, lo veo de manera inmediata la consecuencia, ¿sí? Eh, y puedo realizar, digamos, esos ajustes necesarios en el proceso como para llevarlo al punto óptimo, ¿sí? Obviamente los procesos de inteligencia artificial y business intelligence, bueno, obviamente van aportando ventajas competitivas eh, a las industrias. Digamos, esto, digamos, de lo que es business intelligence está bastante en boga hoy entre las empresas. Eh, y está llevando, digamos, la industria a un ritmo bastante interesante, donde, digamos, los que no se amolden a este tipo de tecnologías, o los que se resistan a este tipo de tecnologías, todos los días es un poquito más complicado. ¿Sí? Todos los días se le va a hacer un poquito más complicado. Lamentablemente eso es así. Va, no sé si lamentablemente, pero eso es así. Y se está haciendo bastante complejo en algunas industrias este tema. O sea, los que están fuera de este sistema todos los días se encuentran una pequeña dificultad mayor, ¿sí? O sea, una pequeña dificultad más que no tenían antes. Bueno, lo de los inventarios, obviamente ya lo habíamos mencionado. Control de calidad, punto bastante interesante. Yo puedo monitorear la calidad de los productos que van saliendo, digamos, de mi línea de producción en todas sus fases, ¿sí? Puedo monitorear a tiempo real la materia prima que está ingresando a mi proceso, el transporte y la transformación de esa materia prima y cómo quedan, digamos, al final de esa línea. Incluso la reacción del cliente al recibir ese producto que yo le estoy enviando. ¿Sí? Todo eso es parte del control de calidad y este tipo de objetos me pueden, o sea, me permiten tener esos datos en tiempo real, almacenarlos, procesarlos, etcétera. Lo que les comentábamos al principio. Bueno, y después la optimización de la cadena de suministros, lo que veníamos hablando, ¿sí?
digamos, podemos detectar oportunidades de mejora que a veces están ocultas dentro de esa cadena de suministros, conocer a tiempo real la situación, o sea, cuál es toda esa cadena de suministros. Como les decía, yo puedo conocer a tiempo real el almacén de mi proveedor, ¿sí? Cuánto tiene para entrega inmediata, lo que me falta, cuánto va a tardar en entregármelo, de todos sus productos y de todos mis proveedores. O sea, imagínense que eso me permitiría a mí tener stocks óptimos, ¿sí? Ni un elemento más, ni un elemento menos de lo que yo necesito. Obviamente, también tenemos que tener en cuenta que la demanda de mi instalación industrial también va variando, ¿sí? Así que tener esta capacidad de dar un golpe de timón rápido y con impactos rápidos, que era lo que yo le mostraba antes, digamos, la aplicación rápida de mejoras y seguimiento, es fundamental en este punto. O sea, cambia mi demanda y por más que yo sepa que tenía mi proveedor, digamos, hasta hace 3 horas ya no me sirve, porque cambió mi lote de producción. ¿Sí? El mix de producción hoy no es el mismo que ayer. Entonces, todo eso que yo conocía de mis proveedores, hoy no me sirve. Tengo que poder verlo rápidamente y tomar decisiones en función de ello. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, profe. Bien, seguimos. Volvemos. Si queda algo, si quieren hacer un comentario, directamente interrumpen, por favor. Bueno, y seguridad en planta, digamos, yo puedo monitorear absolutamente toda la instalación, ¿sí? Desde lo que es daños a equipo, lo que es seguridad perimetral, calidad de aire, ¿sí? Seguridad se refiere al término más general de la palabra, ¿sí? No solamente seguridad es que no me roben nada, sino que no tenga escapes de productos químicos peligrosos, que no tenga situaciones peligrosas para la gente, ¿sí? Donde yo puedo monitorear todo ese tipo de cuestiones en lo que hacen a la seguridad en planta, incluso como dice ahí, daños equipos, calidad de aire, etcétera. ¿Sí? Vamos bien hasta acá, seguimos y ya cambiamos a lo que es salud. Bueno, El Internet de las cosas con respecto a la salud, ¿sí? Este, a ver, este tipo de elementos, ¿qué van a hacer? Van a garantizar lo que se llama medicina preventiva, ¿sí? Yo voy a tener dispositivos que van a poder ir, digamos, sensando y monitoreando determinadas variables en mi cuerpo que me van a advertir de manera preventiva qué es lo que tengo que hacer, qué médico tengo que ver, cuál es un posible tratamiento. En el momento, o sea, antes que llegue la alerta, o sea, o antes que llegue la emergencia, hacer una alerta, ¿sí? Entonces yo voy a hacer mucho más eficiente todo el proceso, ¿sí? Va a ser, obviamente, programado, personalizado y en tiempo real. O sea, no voy a consumir recursos. Si yo tengo que ver un diabetólogo, por ejemplo, no voy a ir a un clínico para que trate de ver a qué médico me va a derivar, ¿sí? O a qué especialista me va a derivar. Directamente hay una serie de dispositivos donde me pueden orientar de manera preventiva, anticipada y de manera mucho más asertiva directamente a qué profesional voy a tener que ver, ¿sí? Por ejemplo. Eh, digamos, la atención sanitaria en general se puede hacer incluso sin acudir a una consulta, ¿sí? Porque yo voy a tener, como les dije, una determinada cantidad de estos elementos, digamos, que van a censar todas las variables que haga falta o que necesita el profesional como para poder diagnosticar o tratar o hacerse, digamos, generar un cuadro de qué es lo que me está pasando a mí, ¿sí? Y poder tener un mapeo de mis signos vitales, de mis variables, de mis enzimas, etcétera, ¿sí? Monitorización de datos todo el tiempo, o sea, yo puedo ver, digamos, de una persona determinada que a mí me haga falta, o, digamos, ver sus signos vitales, ver cómo están todos los parámetros de esa persona, ¿sí? Eh,
digamos, como para tener, en el momento que haga falta, como dice ahí, ¿no? Posibilita la actuación médica más rápida y justificada. Y mejores los diagnósticos, obviamente, mejorar los diagnósticos porque yo tengo mucha más información de esa persona o el profesional tiene mucha más información de mi cuerpo, entonces, obviamente, al mejorar la calidad, la cantidad y la calidad de esa información, obviamente mucho más asertivo va a ser el diagnóstico, ¿sí? Puedo, digamos, si yo tengo una enfermedad crónica o una enfermedad con la cual voy a tener que convivir, puedo tener un monitoreo diario 24/7 de esa enfermedad. Entonces, digamos, un ejemplo típico es lo que es diabetes, ¿sí? Yo puedo tener un monitoreo constante de mi estado. Entonces, el profesional puede llegar a tener un panorama mucho más claro de cuál es la severidad del cuadro, cómo tratarme, qué pasó tal día, no sé, me descompuse el jueves a la noche, bueno, ¿qué pasó? A ver, registramos los datos, pedimos todo el historial de esos datos. Ah, no, mirá, acá tuviste una variable, este valor se duplicó, pasó los límites. Bueno, obviamente eso va a ayudar al seguimiento de esa enfermedad. Y reducir costos, por supuesto. Yo no voy a recurrir a servicios médicos innecesarios. Si los equipos se van a deteriorar menos, no voy a ser mucho más preciso al momento de la medicina exploratoria, ¿sí? Toda la parte de imágenes y todo lo voy a hacer mucho más preciso, más focalizado, ¿sí? Voy a tener bases de datos interconectadas entre los dispositivos. Puedo combinarlos. Sí, puedo combinar dispositivos que monitoreen enzimas en sangre, puedo combinarlo con dispositivos que midan presión arterial, ¿sí? Y puede, obviamente, combinarse con otras tecnologías, ¿sí? Robótica, inteligencia artificial, realidad aumentada, etc. Bueno, estas son cosas que están, ¿sí? Que existen, ¿sí? Y se utilizan y las pueden investigar. Obviamente algunas son tecnologías más nuevas que otras, pero bueno, o sea, lo que es el monitoreo inteligente y continuo de glucosa, eso estoy tratando de recordar, Freestyle se llama la marca, ¿sí? Es un dispositivo, está desarrollado en uso y se consigue y es bastante común, incluso de ver, donde yo tengo un dispositivo, digamos, conectado a mi cuerpo con un capilar y va registrando, ¿sí? El nivel de glucosa en sangre. Y lo hace 24/7 y va generando estadísticas, ¿sí? Y me avisa cuando esa glucosa supera un determinado límite o cuando pasa por debajo de un determinado límite. Me va a avisar me va a advertir, digamos, que yo tengo que tomar acciones a partir de eso, ¿sí? Si baja demasiado la glucosa, voy a tener que ingerir glucosa, si sube demasiado, voy a tener que aplicar insulina, digamos, en otra dosis o en otro horario. Me puede despertar a la noche si yo estoy teniendo, digamos, una hipoglucemia severa y estoy durmiendo y no me doy cuenta. Por ejemplo, esto me puede advertir. El profesional que me trata puede ver todo el historial que genera ese dispositivo, ¿sí? Con lo que me permite un control fabuloso, ¿sí? De una enfermedad, por ejemplo, como la diabetes. Eso va conectado, por ejemplo, con lo que son las bombas de insulina inteligentes, donde yo puedo, digamos, esos datos que genera este dispositivo, lo puedo interconectar con una bomba de insulina y lo que va a hacer va a inyectar en mi sangre, digamos, la cantidad de insulina necesaria que necesite en ese preciso momento, ¿sí? En ese preciso momento. Y la va a ir, digamos, dosificando en función de mi necesidad. ¿Cómo va a censar la necesidad? A través de un monitoreo inteligente continuo de glucosa. Eso hoy existe y está muy utilizado. Y la verdad que a la gente con este tipo de enfermedad les cambia la vida. Yo no sé si ustedes tienen algún ejemplo cercano o conocen de esto. Yo sí, por eso se los puedo decir, perdón, con seguridad y les cambia la vida, ¿sí? Em, lo que son sensores ingeribles, o sea, hoy, por ejemplo, lo que son digamos, desde una videocolonoscopía, por ejemplo, o a no me sale ahora,
la endoscopía, digamos, alta, ¿sí? Ese tipo de estudios, ¿sí? Digamos, de imágenes, esos estudios exploratorios, si quieren, se pueden hacer con sensores ingeribles, donde es un determinado aparato, como lo están viendo ustedes a la derecha, en la palma de una mano, donde yo lo puedo ingerir y va sacando fotografías, digamos, a lo largo de todo el tracto digestivo, ¿sí? Y donde yo puedo extraer después de ese aparato la información, ver todas las imágenes, ver horarios, puede sensar, como les digo, temperaturas, enzimas, químicos, ¿sí? Y puedo extraer la información. Eso se utiliza bastante, no está del todo desarrollado, pero hay bastantes pruebas hechas, hay dispositivos ya inventados de eso, ¿sí? Bueno, test de coagulación también, mm, no automáticos, sino de monitoreo continuo. ¿Sí? Y los dispositivos ADAM también se están utilizando muchísimo, que es para el control del asma, ¿sí? Bueno, lentes de contacto inteligente, etcétera. ¿Sí? Los ADAM son los dispositivos de control del asma, son los que ustedes ven a la derecha, ¿sí? Se coloca, digamos, sobre el tórax de la persona y lo que registra son tanto en sonido, o sea, registra sonido de la respiración y en función de eso puede prever, digamos, cuándo, digamos, se está cerrando el aparato respiratorio de una persona que sufre de esa enfermedad, ¿sí? Y puede advertir, ¿sí? En función de eso, decir, guarda, que está llegando un límite, ojo con esto, ¿sí? Además de que puede medir saturación de oxígeno y además de que puede monitorear nuestro pulso cardíaco, ¿sí? Nuestra frecuencia cardíaca, mejor dicho. Y bueno, y los dispositivos como les dije antes, los lentes de contacto inteligente que pueden monitorear las aperturas, los cierres de las pupilas, algún deterioro, digamos, en el ojo, la presión ocular, etcétera, de manera constante. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Y con esto vamos ya cerrando. El IoT en lo que es agricultura, ¿sí? En el campo, también bastante utilizado últimamente. Drones para lo que es el monitoreo de cultivos. ¿Sí? Yo puedo enviar este tipo de aparatos a través de la web, ir siguiendo su posición, ver lo que están viendo esos dispositivos, ¿sí? Y recopilar los datos que me van dando en función de la maduración de una cosecha, ¿sí? El deterioro de una cosecha. Yo puedo mirar, digamos, puedo prever el rendimiento de una cosecha a partir de imágenes capturadas por drones, ¿sí? Em, Obviamente, todo lo que es aparato de sensado, ¿sí? Puedo humedad en el suelo, humedad en el aire, temperaturas, cómo van funcionando los sistemas de riego a partir de la medición de humedades en distintas profundidades. Yo los puedo tener instalados en un campo y monitorearlos 24/7, ¿sí? Y verlo todo a través de, como siempre, ¿no? A través de una aplicación en el teléfono, de una PC, a través de una página web, poder ir monitoreando y registrando todos esos datos. Ni hablar de lo que son sistemas de posicionamiento, donde yo puedo desde medir un campo hasta tener, digamos, hasta el guiado de mis sistemas de cosecha, de sembrado, de la aplicación, digamos, de fertilizantes, de riego. Obviamente son sistemas totalmente automatizados, ¿sí? Y de información geográfica, no solamente de posición global, sino de información geográfica. Eh, Cómo vienen los fenómenos climáticos, cuáles son las estadísticas, puedo tener sensores remotos, puedo predecir los vientos, decir, no, mirá, en tal lado está pasando. Todo eso está interactuando y enviándome información todo el tiempo y a mí me permite tomar decisiones, ¿sí? Y bueno, y ni hablar de lo que es maquinaria de alta precisión para la aplicación de fertilizantes, ¿sí? Donde yo aplico lo que se llaman dosis variables. No a todo el campo le voy a aplicar la misma cantidad de fertilizante, por ejemplo,
¿Por qué? Porque yo mediante un dron puedo obtener una determinada imagen y de ahí puedo distinguir cuál es el rendimiento de ese campo, si tengo una zona con mayor rendimiento que otra, donde voy a utilizar, entonces, donde voy a utilizar fertilizante en las zonas de menor rendimiento, porque así lo necesitan, ¿sí? Y eso obviamente hace mucho más eficiente toda mi operación en el campo, ¿sí? Eh, Todo lo que es el balizamiento, digamos por satélite, voy a indicarle a los aviones o a los drones que van a pulverizar productos químicos sobre el campo, ¿sí? Donde van a tener que seguir un determinado recorrido o respetar determinados límites, ¿sí? Y diseñar obviamente las trayectorias para que sean lo más efectivas posibles. Los tractores inteligentes, ¿sí? Que no son tripulados, son manejados directamente por radares y por sensores GPS, y obviamente lo que son los chatbots para los agricultores. Son sistemas de inteligencia artificial donde yo puedo consultar todo el tiempo desde una situación climática hasta una aplicación de un determinado producto o riego para una determinada cosecha. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, obviamente dedicar más tiempo a los estudios y las mejoras de los cultivos, ¿sí? Más que a la parte operacional. ¿Sí? Monitorear de manera sencilla y a tiempo real el estado de esos cultivos. Automatizo el trabajo. eh, Tengamos en cuenta también, este es un dato interesante, ¿sí? Que marca acá que se supone que, o sea, se prevé que a partir del 2050 el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades y no en zonas rurales. Esto algo ya se había mencionado cuando José Luis estuvo hablando de lo que son las Smart City o las ciudades inteligentes, ¿sí? Bueno, recoge, analiza datos, permite aumentar la eficacia en la toma de decisiones y obviamente el mejor aprovechamiento de los recursos, ¿sí? Abonos, fertilizantes, agua, ¿sí? Y reduzco obviamente los contaminantes porque todo lo que puede llegar a contaminar lo aplico, digamos, de manera mucho más racional y eficiente, ¿sí? Aumenta la seguridad de los procesos, ¿sí? Volvemos, la seguridad en el sentido más general de la palabra. Permite la aplicación de mecanismos efectivos para el control de plagas, ¿sí? Puedo aplicar, digamos, insecticidas de manera precisa y localizada. No tengo que pasar insecticida por todo el campo completo porque yo puedo detectar plagas, digamos, que estén localizadas en una u otra zona, ¿sí? O la concentración de esas plagas sea peligrosa en una zona y en otras no, ¿sí? Entonces yo puedo aplicar, digamos, los insecticidas de manera localizada y precisa, ¿sí? Por supuesto que mejora la logística y obviamente todo esto combinado da un aumento de la producción y me hace mucho más rentable la operación, ¿sí? Con este tipo de tecnologías. Fíjense que abajo a la izquierda, por ejemplo, yo puedo ir monitoreando la posición del ganado, dónde le gusta pastar más que en otras zonas, por qué prefiere una zona sobre otras, ¿sí? Y hacer mucho más eficiente la pastura, ¿sí? Para digamos, para la próxima cría. Arriba las imágenes sacadas por drones, donde yo puedo, digamos, identificar el nivel de crecimiento, el rendimiento de mi eh, de mi plantación, ¿sí? Por zonas, por qué una zona sí, otras no, por qué por ahí en esta zona, digamos, está más cargado de frutos o más cargado de flores que en otras, ¿sí? Todo ese tipo de cosas yo las puedo registrar, aumentar. Lo que es la fumigación o la aplicación de pesticidas localizada, ¿sí? A partir de drones, fíjense arriba a la derecha, yo puedo ubicar una zona en particular y no tener que regar insecticida por por todo el campo de manera innecesaria, ¿sí? Y obviamente los tractores no tripulados, ¿sí? Abajo a la derecha. Bien, con esto estaríamos cerrando. ¿Alguna consulta, duda, comentario, ejemplos que quieran compartir? Adelante.
Parece que no. ¿Estamos bien entonces, gente? Listo. Dale, Sí, bárbaro. profe. La próxima Sí, clase todo bien. va a ser virtual, pero vemos cómo viene el tema de la participación que tenemos de otra gente, ¿eh? Y les digo bien qué es lo que vamos a hacer. Pero es virtual, así que a la misma hora con este mismo link. Bueno, Que, ten- profe, Bueno, genial. que hasta tengan Bueno, buena luego. buenas noche noches, todos. profe. Buenísimo, Chao, hasta profe. luego. Profe, Chao.